Hola amigos, estamos en este caso en la presentación de la asignatura de cálculo de navegación del curso de capitán de yate. Lo primero que vamos a ver es el contenido de la asignatura. Concretamente son 7 los temas a tratar. En primer lugar, la resolución analítica del triángulo de posición. Sí, ese triángulo de posición del que ya hemos hablado en la asignatura de teoría, pero ahora ya no se trata de los temas conceptuales, sino de lo que se trata es de hacer cálculos con los elementos de ese triángulo de posición. En segundo lugar, estaremos con la medida del tiempo y también, como en el caso anterior, desde el punto de vista de cálculo y relación entre los distintos tipos de horas. En tercer lugar, aprenderemos a manejar numéricamente el almanaque náutico y la utilidad que tiene para los distintos cálculos que vamos a afrontar. En cuarto lugar, trataremos de los temas de las rectas de altura de Sol y estrellas. En quinto, llegaremos ya al meollo de la cuestión, porque es cuando nos vamos a situar por 2 rectas de altura de Sol y estrellas. En el caso de las estrellas, podrán ser rectas de altura simultáneas o no simultáneas. En el tema número 6 veremos la corrección total de las distintas maneras de calcularla, o sea, añadiremos cosas a lo ya conocido de los cursos anteriores. Y en séptimo y último lugar, trataremos el tema de la derrota ortodrómica, es decir, la navegación a larga distancia y por círculo máximo. Entrando más en detalle, en cuanto a la resolución analítica del triángulo de posición, los temas son los siguientes. Por un lado, conocidos la latitud, la declinación y el horario del lugar de un astro, aprenderemos a calcular la altura estimada y el azimut náutico, que son los 2 elementos que van a ser básicos, son las 2 coordenadas del sistema de coordenadas horizontales y que necesitaremos para hallar los determinantes de una recta de altura. En segundo lugar, en el tema de la medida del tiempo, aprenderemos a relacionar las horas ya conocidas, la hora civil de Greenwich o hora de tiempo universal, la hora civil del lugar, la hora legal y la hora oficial, y también trataremos de la diferencia de hora entre 2 lugares de la Tierra. En tercer lugar, tendremos los cálculos inherentes al almanaque náutico, en el que, por un lado, conocida la fecha y la hora de tiempo universal, calcularemos el horario del Sol en Greenwich y su declinación, y también el horario de las estrellas en Greenwich y su declinación. Por otro lado, conocida la situación de estima y la fecha en el lugar, calcularemos la hora de paso del Sol por el meridiano del lugar. Y finalmente, en último lugar, si conocemos la fecha y la hora de tiempo universal, la situación de estima, la altura instrumental del Sol o de una estrella, el error de índice del sextante y la elevación del observador, calcularemos las correcciones para obtener la altura verdadera del Sol en su limbo inferior y las correcciones para obtener la altura verdadera de una estrella. Eso nos lleva al punto 4, que es en las situaciones o los cálculos de rectas de altura, en el que tendremos que calcular sus determinantes. Tendremos unos casos particulares de la recta de altura, que es cuando hablamos de latitudes observadas, y lo podemos obtener mediante dos pasos. Uno, a través del conocimiento de la latitud por altura meridiana del Sol, o el siguiente paso a través del conocimiento de la latitud por altura de la estrella polar. Todo lo anterior nos lleva al punto 5, que es la situación por rectas de altura. Ese es el objetivo final de la astronomía náutica de posición. Aprenderemos a situarnos a través de 2 rectas de altura simultáneas y también a través de 2 rectas de altura no simultáneas, en cuyo caso calcularemos sus determinantes con la situación de estima que corresponda a la hora de cada una de las observaciones. Y también aprenderemos a calcular el intervalo de tiempo hasta el paso del Sol y estrellas por el meridiano superior del lugar del buque en movimiento. En el punto 6, como hemos dicho antes, veremos el tema completo de la corrección total. Nosotros ya conocemos algunos de ellos, por ejemplo, el cálculo de la corrección total a través de la declinación magnética y el desvío. Pero también veremos el caso de la relación existente entre el azimut náutico y el azimut de aguja. Una parte la vimos en el curso de patrón de yate, cuando conocíamos el dato del azimut de aguja de la estrella polar. En ese caso, en patrón de yate, porque consideramos la estrella polar siempre en el norte, es decir, con un azimut de 0,00 grados o 360 grados. Veremos que no es exactamente así y lo afinaremos en este curso. Pero también calcularemos la corrección total a través del conocimiento del azimut de aguja del Sol en
dos momentos muy concretos, cuando sale y cuando se pone, es decir, al orto y al ocaso verdadero. Y en séptimo y último final, lo que vamos a hacer es todo relacionado con la derrota ortodrómica, es decir, con el cálculo del rumbo inicial ortodrómico y la distancia ortodrómica, que como ya sabemos es la distancia más corta entre dos puntos sobre la esfera terrestre. ¿Cómo es el examen? Bueno, vimos en la asignatura de Teoría de Navegación que los exámenes de navegación, las dos asignaturas de navegación, Teoría y Cálculo, forman un tándem, forman lo que ellos llaman un bloque o un módulo, que son y se puede aprobar o suspender ese bloque, no por asignatura, sino por bloque. ¿Qué hay que hacer para aprobarlo? Bueno, en el caso de cálculos de navegación, dentro de ese módulo nos van a poner 10 preguntas. También nos ponían 10 preguntas en teoría de navegación, y en teoría de navegación nos permitían hacer hasta 5 fallos. Aquí en cálculo son un poco más exigentes y nos permiten hacer un máximo de 4 fallos. Por lo tanto, en el módulo completo serían 20 preguntas y como mucho 9 fallos, siempre que no sobrepasemos de 5 en teoría y de 4 fallos en el tema de cálculos náuticos. Y eso es todo en cuanto a esta asignatura. Os espero en las próximas asignaturas para completar el conocimiento de todo relacionado con este curso de capitán de yate. Hasta ahora.